poco lo que venía a hablar es cuál es la respuesta que damos desde el ecologismo, en concreto Ecologistas en Acción, que es una organización que se define dentro del ecologismo social al cambio climático. Como me imagino que no todos vosotros, perdón, todas vosotras, porque sois mayoría mujeres, a pesar de que aquí en la mesa solamente hay hombres, a pesar de que algunas de vosotras quizá no conozcáis a Ecologistas en Acción, lo primero que hago es una presentación un poco para entender dentro del mundo ecologista dónde se sitúa Ecologistas en Acción. Para empezar, Ecologistas en Acción es un grupo o es una confederación que reúne un montón de grupos que trabajan a nivel local, y es precisamente estos grupos locales los que más acciones realizan contra el cambio climático, o los que más acciones realizan en general. Y yo, en este caso, que estoy dentro de la confederación, lo único que hacemos es un poco articular ese movimiento de local, y en mi caso además hacer una serie de labores que tienen mucho más que ver con la política. Si bien es cierto que el 80% de nuestro trabajo es local, viendo en el foro en el que estamos, creo que nos interesa mucho más la parte 20% de políticas, que es un poco a la que yo más me dedico. Y sobre todo, ya al último, reseñar que todos los trabajos que hacemos, o mucha gran parte de los trabajos que hacemos, se hacen en base a trabajo voluntario de muchos de nuestros activistas, que es lo primero que hay que poner en valor. Y esta forma de trabajar también es una solución contra el cambio climático, que luego será lo último que vuelva a explicar. Ecologistas en Acción nos definimos como dentro del ecologismo social. ¿Por qué? Porque entendemos que los problemas ambientales y los problemas sociales, como ya han dicho muchos de los ponentes anteriores, están ligados, y una cosa tiene mucho que ver con la otra. De hecho, nosotros nos planteamos que ¿por qué trabajar el cambio climático? Pues sobre todo porque el cambio climático nos permite hacernos una serie de preguntas que creemos que son fundamentales para entender estas relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Preguntas que son ¿para qué?, ¿para quién?, y cómo se producen los bienes y servicios que necesita la sociedad. Esta pregunta nos hace ver que existen múltiples problemas ambientales, pero todos ellos tienen y parten de una raíz común. A esta vuelvo ahora. Pero para entender un poco lo que pretendemos como organización, que una de las labores principales que desarrollamos son labores de educación, donde para nosotros es fundamental no solo ver cuál es el problema de las aguas, no solamente ver cuál es el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino ver también cuál es la interrelación de todos estos sectores. Es decir, buscamos lo que se llama un pensamiento holístico, y esa búsqueda de esa interrelación entre todos los ámbitos está en la base de nuestro trabajo. Entonces tenemos dos pilares. El primero son las bases científicas. Mi forma de explicaros esto, veréis que va a ser un poco holística, que por esto venía lo del holismo, va a ser un poco interrelacionada, un poco totum revolutum, porque a través de la historia de cómo ha avanzado el cambio climático pretendo ilustrar también cómo ha avanzado el ecologismo y la acción de la sociedad civil detrás de ellos. Entonces siempre empiezo con una pregunta para saber la gente más o menos qué idea tiene sobre esto de cambio climático, ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cuándo se descubre el efecto invernadero? ¿Alguno tiene alguna idea? Algunos puede pensar, bueno, esto es muy antiguo, 1824, esto puede decir, bueno, no, esto es moderno, a mí me suenan los 60, Woodstock, los hippies, todas estas cosas, 1962. La respuesta es 1903. En 1903, un químico sueco, que es Svante Arrhenius, químico y geólogo sueco, que es Svante Arrhenius, describe el cambio climático. Y como ha estado, creo que José Manuel Moreno antes, os habrá explicado muy bien en qué consiste esto del cambio climático, que no deja nada más que ser la acumulación de unos gases en la atmósfera que hacen que en la superficie de la Tierra se acumule mayor calor, mayor temperatura, y vaya generando trastornos en los fenómenos meteorológicos. Pero a nadie le importó. A nadie le importó cuando Svante Arrhenius describió el cambio climático, que ya lo unía directamente con la quema de combustibles fósiles, con la quema del carbón, sobre todo en aquella época. Sin embargo, sus estudios pasan completamente desapercibidos. Tanto que la sociedad sigue avanzando, y en 1955... tras la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de la parte de los sistemas capitalistas, aunque las emisiones entre capitalismo y comunismo durante la Guerra Fría son más o menos equiparables, hubo un economista que dijo: nuestra economía enormemente productiva pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida.
que convirtamos la compra y uso de los bienes en un ritual, que evoquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego en consumo. Nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a paso acelerado. Esto da una muestra de que, a pesar de que conocíamos el cambio climático, no era un discurso que hubiera estado dentro de los pilares que han definido el momento actual en el que nos encontramos. A ver qué... Porque claro, lo importante, como decía William Lawrence Bragg, que es uno de los padres de la cristalografía, decía: lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar en ellos. Así no es hasta la época de los años 60 cuando se produce una ruptura cultural, cuando las evidencias científicas y las rupturas culturales se unen para describir lo que empieza a ser una problemática, que es el cambio climático. Las primeras observaciones fueron del laboratorio de Mauna Loa, que está en el Pacífico y que es esta curva que veis aquí en negro. Y bueno, este gráfico está un poco desfasado porque el nivel actual, que aquí se situaría más o menos en unas 390 partes por millón, el último dato salió hace 4 días, es que estamos en unas 403 partículas por millón. Hace años decíamos que los intervalos de seguridad donde estamos seguros climáticamente son en las 350 partes por millón, con lo cual ya parece que estamos muy por encima. Evidentemente, ya cuando se detecta eso, se detecta que esos incrementos se corresponden, esa curva de cómo crecían las emisiones se corresponde con la curva de cómo crecían los consumos energéticos del mundo. Era evidente la similitud de ellos. Sin embargo, esto tampoco trasciende mucho y no aparece tampoco una relación tan clara entre combustibles fósiles y cambio climático, ¿no? Se ven como dos sectores separados. Entonces, siguen avanzando los años y llegamos a los años 80. En los años 80 hay unas crisis petroleras bastante importantes que ponen sobre la mesa una pregunta que es fundamental, que es ¿cuánto petróleo queda? ¿Cuánto petróleo queda? Nos permite hablar, estas son las curvas de disponibilidad del petróleo, no solamente que el petróleo sea el causante del cambio climático, sino que el petróleo es un recurso escaso que se está agotando y que no tenemos respuestas tecnológicas, y menos en los años 80, para frenar este continuo consumo en ascenso del petróleo. Y llegamos a los años 90 y 2000, que seguramente sean los años donde el movimiento ecologista ya adquiere una mayor fuerza, generalmente, entre otras cosas, porque el paradigma científico cambia. El IPCC, que nace desde la Conferencia de Naciones Unidas y cuyo objetivo es definir cuál es la realidad climática, ya entre los años 90 y el 2000 dice, originado por la humanidad, que ya es un cambio climático generado por la humanidad, y lista una serie de efectos que creo que ya los ponentes anteriores se han metido en profundidad con estos temas. Aquí hay varios fenómenos. Pero algo pasa. En 2014 tenemos el último informe del IPCC y el último, cada vez que vamos viendo informes del IPCC, cada vez son peores. Hay 5 revisiones en estos momentos, estamos en la 5ª, por el año 2020 tendremos la 6ª más o menos. Ya identificaba los cambios que ya se están produciendo. Esto ya no es especulación, o sea, todos los dibujitos que hay en este plano, que está extraído del mismo IPCC, dicen: estos cambios ya se han observado problemas en las pesquerías, se han observado mayor tasa de incendios forestales y de grandes incendios forestales, problemas con los suministros de agua. Bueno, ahí hay una multitud de problemas bastante diversos que ya se están produciendo en el territorio y que va un poco en la línea de lo que contaba antes José María. Una de las labores principales del ecologismo, desde que nació, fue hacer difusión sobre todas estas realidades científicas que creíamos que estaban muy alejadas de la población. De hecho, creo que sin una fuerte incidencia de las organizaciones sociales hubiera sido muy difícil que determinados temas trascendieran con la importancia que tenemos ahora. Para nosotros, que hemos nacido en unos años donde esto del medio ambiente sí que lo conocemos desde que somos pequeños cuestiones tan básicas como el reciclaje o conocer el efecto invernadero. Mis padres, mis abuelos, las generaciones anteriores, eso ni tan siquiera entraba en su forma de educarse, no entraba dentro de la educación. Nosotros también hacemos una difusión hacia poblaciones que no están informadas. Entonces, una de las labores principales que se hace desde el ecologismo es trasladar todo esto a la opinión pública. Y no sé si se oirá, pero es un vídeo muy cortito que merece la pena y que yo creo que es un ejemplo claro de cómo se intentan trasladar estas cosas a la población.
¿Buscas un destino de playa? ¿Una segunda residencia? ¿Un lugar con enorme potencial? Presentamos Residencial Laponia Sunny Beach. Compra ya tu apartamento de playa en Laponia. Anticípate y aprovecha esta oportunidad. Lo que para otros será un desastre, para ti será un negocio redondo. Ahora que nuestras playas van a desaparecer, que padecemos olas de calor, sequía y lluvias torrenciales, ahora que nuestra biodiversidad está amenazada, es el momento de mirar hacia adelante, de mirar hacia Residencial Laponia Sunny Beach. El cambio climático ya está aquí y esta vez juega a tu favor. Laponia será el nuevo Cádiz, Västerbotten la nueva Estepona, y si te gustó Cadaqués, te encantará North. Que es una forma irónica de plantear que esto no es una cuestión pequeña, sino que estamos hablando de cambios fundamentales en los ecosistemas naturales y humanos. Entonces, a pesar de ser una línea irónica, está muy claro que el horizonte en el que nos enfrentamos ahora es muy distinto al que nos enfrentamos hace 20 años. O sea, la situación de cambio climático es tremendamente preocupante, la aceleración de la cantidad de dióxido de carbono que anualmente se queda en la atmósfera es cada vez mayor y nos hace estar en una situación donde también es muy difícil transmitir realmente de lo que hablamos, porque lo que hablamos son, entre otras cosas, pérdidas humanas, y pérdidas humanas que ya estamos viendo, es una realidad que se impone ante la inacción de muchos gobiernos. Segundo pilar de la acción ecologista y del ecologismo social es una cuestión de derechos, es decir, esto ya no es solamente un tema de que nos guste mucho la biodiversidad. El origen del ecologismo a finales del 19 y principios del 20 tenía mucho que ver con valores estéticos, valores de belleza, aparte de otros valores que también tenían de conservación. Pero ya tras todas estas líneas de pensamiento ya se engloba claramente en que lo que estamos hablando al final es del mero derecho a una vida digna, una vida en condiciones de dignidad, que es además un derecho humano recogido en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, para que el ecologismo, para que el cambio climático hubiera estado dentro de lo que trataba las Naciones Unidas, era necesario haber dado unos pasos antes que tienen mucho que ver con los dos protocolos de derechos civiles y de derechos políticos que emanan de las Naciones Unidas. Pero el origen de esto probablemente es un informe que ya ha comentado el profesor Benayas, de Nuestro Futuro en Común, el informe Brundtland, que es el primero en definir qué es esto del cambio climático, qué es esto del desarrollo sostenible. 4 o 5 años después del informe Brundtland hay una gran cumbre, que es la cumbre de Río de Janeiro, que es la que marca un poco cuál es el origen de la lucha contra el cambio climático. Enumera 2 principios que yo creo que son fundamentales. Uno es el del principio de responsabilidades comunes pero compartidas, que se llama el principio número 7, que lo que viene a decir es que no todos los países han contribuido igual al cambio climático, y aquellos países que han contribuido más deberán de hacer más esfuerzos, pero eso no significa que aquellos países que han contribuido menos tengan la vía libre para replicar un modelo que ya sabemos que al menos en el norte global enriquecido nos ha traído a la situación actual, no solamente de consumo de recursos, sino también de desigualdades dentro de la propia población, de desigualdades con otros países y de desigualdades internas. Y el segundo principio, que es el que ya nos toca como ecologistas, es el principio de la participación de la sociedad civil, el principio número 10. O sea, ya en la conferencia de Río es cuando casi por primera vez aparece con gran contundencia que la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de participar en las negociaciones de cambio climático. Y desde entonces la sociedad civil ha sido un actor clave en todas las cumbres que se han producido. Y entre esta sociedad civil estamos Ecologistas en Acción. Esto es una línea que refleja un poco cuál ha sido el devenir de las últimas negociaciones climáticas. Voy a pasar de Kioto, es decir, Kioto ya está a punto de termina en el año 2020 la segunda enmienda de Doha, y en estos momentos estamos en el proceso de París. ¿Qué hacemos desde el ecologismo social a procesos? Luego le pongo. Vale.
Os decía, voy a pasar un poco Kioto porque tengo poco tiempo y vamos a ir directamente a París. ¿Qué hacemos las organizaciones de la sociedad civil y en este caso Ecologistas en Acción en una cumbre como esa? Pues bueno, en una cumbre como esa generalmente se hace una cierta labor de estudio de los documentos y sobre todo se hace una labor de difusión, porque la capacidad que tenemos como organizaciones de hacer incidencia política, como organizaciones sociales, no como organizaciones empresariales, el acceso que tenemos las ONGs a los negociadores en la cumbre es profundamente inferior al que necesitaríamos y profundamente desigual respecto al acceso que tienen otras empresas, otras ONGs, bueno, otras organizaciones empresariales que también están reconocidas y en igualdad de condiciones a las ONGs de la sociedad civil. Kioto, el cumplimiento de Kioto en España, esto me encanta. ¿Qué hemos hecho en España? Este es el crecimiento de España. Esta es la línea que se supone que tendríamos que hacer. Lo que decía Kioto es que podíamos crecer un 15%, que sería más o menos esto, nuestras emisiones. Bueno, pues si vemos, va subiendo hasta aquí. Y aquí ya un gobierno en condiciones dijo, voy a ponerme a hacer las millas y mirad qué bajada cayó, ¿no? No, eso es la crisis. O sea, básicamente esa bajada de emisiones que hay solamente es atribuible a la crisis económica que vimos en 2007 y 2008. O sea, ahí no hay ninguna medida. De hecho, ahora que salimos de la crisis, nuestro crecimiento se está volviendo a acoplar a nuestro crecimiento de las emisiones. O sea, que estamos como estábamos antes. Pero las cumbres avanzan hasta Copenhague. En Copenhague en Copenhague tenía que dar un sucesor al protocolo de Kioto. ¿Alguien le conoce? No. ¿Por qué no lo conocemos? Pues porque no lo hay. En Copenhague, que ya estaba Obama, que se le ha puesto muchos años como líder de la lucha climática, había que dar un sucesor al protocolo de Kioto. Los países se cabrean y dicen que no, que ellos no quieren que nadie les diga los esfuerzos que tienen que hacer. Y las Naciones Unidas hace un cambio que le funciona muy bien. Y es que dice, si antes de Kioto, en el Kioto y antes, lo que yo hacía era ver lo que necesitábamos hacer y repartirlo por países, ahora lo que voy a hacer como Naciones Unidas para que los países no se peguen porque no quieren hacer esas reducciones es decirle a los países, señores, ustedes díganme lo que están dispuestos a hacer, yo cojo todo eso, lo sumo y eso es el compromiso que tenemos como Naciones Unidas. Y eso es lo que significa el Acuerdo de París, básicamente. Es el cambio de la óptica, en inglés ellos lo llaman de up to bottom, es decir, desde arriba, digo, hay que reducir un 5% las emisiones anuales, a Estados Unidos le toca esto, a Europa esto, o el bottom to up, que es lo que tenemos ahora, que es que España dice, hago esto, que sea suficiente, pues no lo sabemos. ¿Qué voy a esto? Así lo que nos encontramos en esta circunstancia, cuando se ha hecho este cambio, vosotros proponer lo que tengáis, esto es lo que se supone que deberíamos hacer. Y esto es lo que estamos haciendo. Todo el hueco que hay, que está en gris, y esto rayado, es todo lo que nos falta por hacer. O sea, yo creo que esto es una evidencia del fracaso de París, o del fracaso del punto en el que estamos ahora en París. Tenemos casi 15,2 gigatoneladas a 2030 que deberíamos de reducir adicionalmente, mientras nuestros compromisos, los de los países enriquecidos, son de 5,5. Sin embargo, los de los países empobrecidos son de 8,3. Sí que es cierto que estos son más, y que por tanto al ser más pueden hacer... El acumulado puede ser mayor, pero evidentemente nosotros estamos muy lejos. Y esto es una de las cuestiones que como organización civil siempre se han denunciado dentro de cambio climático, dentro de las negociaciones climáticas. Hacemos una importante labor de seguimiento. De hecho, yo ahora mismo aunque estoy aquí, estoy haciendo el seguimiento de la cumbre de Bonn, y un ejemplo son estas dos próximas diapositivas, que es lo que estamos contando y lo que estamos diciendo en distintos foros, ¿no? ¿Por qué consideramos que el Acuerdo de París es insuficiente? Porque a pesar de que el acuerdo dice que vamos a conseguir el 1,5 grados, que esto está muy bien y es muy bonito, no se corresponde con cosas reales. ¿Qué no dice? No se establece con objetivos concretos de reducción, eso no aparece en ningún sitio. Y ni tan siquiera son vinculantes los objetivos de reducción.
cómo se hará lo que ya os he contado y cuándo se evaluará. Y dice, los países tendrán que presentar nuevos compromisos en 2020, no en 2018, que es el diálogo facilitado, sino en 2020, y esos nuevos compromisos pueden ser los que ya habían presentado antes y que nos daban esta gráfica. Nada les obliga a que esos compromisos tengan que ser mayores a los que ya tenemos. Y esos compromisos se tienen que revisar en el año 2023. Lo que nos acaba de decir el IPCC... Bueno, lo que nos acaba de decir la Organización Meteorológica Mundial, por ser más correctos, nos ha dicho el día 30 de octubre que si en 2020 no se han triplicado los compromisos de reducciones de emisiones de los países, no se han triplicado, en 2021-22 ya será imposible que la temperatura global permanezca por debajo de los 2 grados centígrados, el aumento de la temperatura. Tanto es así que la antigua directora de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Cristina Figueres, lleva muchos meses insistiendo en que necesitamos que en 2020 nos ajustemos a la ciencia. Y diréis, bueno, si esto es insuficiente y el Acuerdo de París pone algún mecanismo que permitiera revisar esto y que permitiera que nos ajustáramos a lo que dice el IPCC, pues podríamos tener una cierta esperanza, ¿no? Entonces llegamos a la cumbre de Marrakech, que fue la que hubo en el año pasado. La cumbre de Marrakech tiene que desarrollar todos los instrumentos que planteaba el Acuerdo de París. Todo ese desarrollo de instrumentos tiene que llegar al año 2018, es decir, el año que viene, en el cual se apruebe para que en el año 2020 pongamos a funcionar el Acuerdo de París. ¿Cuál es la realidad de Marrakech? Que lo único que reconoce es la urgencia y la gravedad del cambio climático. Se dilata la acción más allá de 2020. Además, en el órgano que se encarga de poner en marcha el Acuerdo de París, que es el APA, el Ad Hoc Working Group on Paris Agreement, hay 2 presidentes, suele haber 2 presidentes que son los que se encargan de lanzar lo que se llaman los textos de la presidencia, los textos de consenso, que es la base sobre la que se discute y sobre la cual se llega a acuerdos. Bueno, pues nosotros creemos que hay una fuerte incompatibilidad. ¿Por qué hay una fuerte incompatibilidad? Pues porque las 2 copresidentas de este órgano son una de Nueva Zelanda. Quien no conozca Nueva Zelanda en términos climáticos, Nueva Zelanda tiene muchísimos problemas porque quiere introducir muchos de sus bosques dentro de mecanismos de cambio climático, y por otro lado tenemos la otra presidenta es de Arabia Saudí, que es un país que todos conocemos, que es un país petrolero. Pero podemos decir, bueno, hombre, a lo mejor es alguien dentro del país que lo controla. Bueno, teniendo en cuenta que su experiencia profesional previa ha sido trabajar para la OPEP, es decir, la Organización de los Países Petroleros, difícilmente creemos que dentro del conjunto internacional sea la persona más adecuada para llevar un proceso que lo que busca básicamente es el fin de los combustibles fósiles, es decir, el fin de su modelo de negocio, se vea como se vea. Falta de acuerdo sobre la financiación, tal y como reconoce Naciones Unidas, por lo menos, y esto Naciones Unidas que siempre tiene una visión bastante conservadora, habría que triplicar el Fondo Verde para el Clima. Ellos reconocen 300.000 millones de dólares a movilizar desde 2020. Y bueno, y la larga sombra de Trump, que yo personalmente creo que a lo mejor la ponemos más foco del que debería. Para nosotros, evidentemente, los marcos internacionales se quedan bastante lejos de lo que necesitamos. Sí que es cierto que solamente una acción combinada de todos los países será capaz de frenar el cambio climático, y eso no lo podemos obviar. Pero lo que sí que sabemos hoy en día es que estos acuerdos internacionales no están consiguiendo los objetivos para los que estaban diseñados, que era frenar el cambio climático y proteger el derecho a una vida en condiciones de dignidad. Pero creemos que, a pesar de ello, hay una gran cantidad de la sociedad civil que está sobrepasando estos marcos de negociación internacional y que está poniendo sobre la mesa medidas que van mucho más acordes hacia la transformación del sistema de que es lo que necesitamos para frenar el cambio climático. Bueno, si las reglas que nos han traído a la situación actual, si las reglas que tenemos nos han traído a la situación actual, está claro que están mal y habrá que cambiarlas, ¿no? Necesitamos unas reglas de juego que nos permitan mantenernos dentro de unos límites de estabilidad del planeta y que a su vez hagan posible una vida digna para todas.
Al grano, 10 cosas que se hacen concretas desde el ecologismo social para la lucha contra el cambio climático. Este plano, 5, vale. Este plano es un plano con 75 conflictos territoriales en toda España que tienen que ver con el cambio climático. Por mencionar algunos. Luchar contra grandes incineradoras. En Madrid, por ejemplo, Valdemín-Gómez, que lo que está haciendo básicamente es incinerar residuos orgánicos. Lucha contra el fracking, es una de nuestras mayores luchas de los últimos años contra la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. La ciencia indica que de los ya descubiertos, con los hidrocarburos ya descubiertos, con los fósiles ya descubiertos, deberían quedar el 80% enterrados en el suelo si queremos llegar a los 2, si queremos limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Si hay que enterrar el 80%, ¿qué leches hacemos, perdón por la expresión, buscando nuevos yacimientos? Y lo que tenemos que hacer es cerrar todos los que ya tenemos. Luchas antinucleares. La energía nuclear no solamente tiene unas 15 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que las renovables, sino que además supone una competencia desleal hacia las renovables que impide un auténtico desarrollo de las renovables en España. Bueno, y proyectos gasísticos, el proyecto Castor, por ejemplo, que todos conocemos, que es en el que está Florentino, que han inyectado gases dentro de una bolsa, es uno de los proyectos en contra de los que estamos. Y bueno, aquí hay minas, hay una minería de uranio, y aquí estamos en Castilla-La Mancha, el emplazamiento del ATC en Cuenca, del cementerio nuclear en Cuenca, es una de nuestras luchas más fuertes. Redes por la desinversión de combustibles fósiles, es uno de los últimos trabajos que se está haciendo, no solamente de 350.org, que es una de las organizaciones que lidera, sino un montón de gente más, que lo que pide es que se deje de financiar los combustibles fósiles. Como comentaba antes José María, son 6 veces, se ponen $6 a los combustibles fósiles, mientras se pone 1 solamente a las renovables. Impulsa una profunda transición energética basada no solamente en las renovables, sino queremos renovables que estén descentralizadas, es decir, que no pertenezcan a grandes instalaciones de Iberdrola, de Endesa, de cualquier otra de las eléctricas, y también tiene una razón que ver y tiene mucha relación con la resiliencia. Pero además trabajamos temas de pobreza energética, damos talleres de reducción de consumo, trabajamos mucho con algunas poblaciones vulnerables, sobre todo en temas energéticos. Participamos en distintas plataformas como Alianza por el Clima, que es la más grande que tenemos en estos momentos. También otra de nuestras líneas de trabajo bastante claves es el tema de la agroecología. La agricultura está dentro de la principal preocupación de cambio climático, pero además también está dentro de nuestra vertebración territorial. Es decir, los problemas de España, aparte de muchos, y no precisamente el conflicto catalán, lo siento, son y están muy ligados con nuestra estructura rural, con una serie de campos completamente abandonados, con una serie de labores tradicionales completamente abandonadas y con un éxodo rural que se lleva viviendo desde la década de los 60 por lo menos, del campo a las ciudades. Y eso tiene mucho que ver con aumentar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, porque una persona que vive en la ciudad emite mucho más que una persona que vive en el medio rural, pero también tiene mucho que ver con nuestra economía y con nuestra capacidad de resistir embates como la crisis, y es clave. Entonces trabajamos el impulso de modelos agroecológicos y trabajamos también labores educativas relacionadas con ellos, por ejemplo, dentro de los comedores escolares. Vigilancia y control de la legislación es una de las mayores acciones que realizamos. Ahora mismo estamos con la ley de cambio climático, somos uno de las partes oficialmente reconocidas. Difusión de estudios, la generación de proyectos educativos y acciones de contrapublicidad. Impulso de modelos agroecológicos, esto ya, y sobre todo lo que es la creación de un espacio compartido y transformador. Ecologistas en Acción no solamente es una organización para actuar en el territorio, también es una organización donde desarrollar precisamente ese modelo alternativo que necesitamos como única salida a frenar el modelo económico actual que nos ha traído, entre otras cosas, el cambio climático y la desigualdad. Así que muchas gracias a todos, luego ya las preguntas, y no sé si pongo el vídeo o... ¿El que había puesto? Sí, intenta ponerlo. que es un minutín, es cortito. ¿Buscas un destino de playa? ¿Una segunda residencia? ¿Un lugar con enorme potencial? Presentamos Residencial Laponia Sunny Beach. Compra ya tu apartamento de playa en Laponia. Anticípate y aprovecha esta oportunidad. Lo que para otros será un desastre, para ti será un negocio redondo. Ahora que nuestras playas van a desaparecer, que padecemos olas de calor, sequía y lluvias torrenciales, ahora que nuestra biodiversidad está amenazada,
Es el momento de mirar hacia adelante, de mirar hacia Residencial Laponia Sunny Beach. El cambio climático ya está aquí y esta vez juega a tu favor. Laponia será el nuevo Cádiz, Västerbotten la nueva Estepona y si te gustó Cadaqués, te encantará Nord-Trøndelag. ¿Qué pasa, Guillo? ¿Qué hace, picha? Aquí los espetos los hacemos con reno. Aquí me cenaba un rudo de almadraba. Aquí los espetos lo hacemos con reno. Aquí me